Estamos en contacto telefónico con la abogada Vanessa Cuentas, responsable de incidencias de Amnistía Internacional del Perú, con sede en Cusco. Le decimos muy buenas tardes y por adelantado un y también feliz Día de la Mujer, aunque el tema que vamos a abordar no nos lleva por ese camino, pero hay que enfrentar los problemas. Doctora Vanessa Cuentas, muy buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Panorama Noticias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y sí, como dices, el Día Internacional de la Mujer también es una oportunidad para hablar sobre las problemáticas y las violencias que nos siguen acechando al día de hoy. Por ejemplo, ¿no? Los feminicidios, que es la muestra más extrema de la violencia machista, al arrebatarle la vida a una mujer por su condición de tal. Hay que considerar que los 162 casos que se dieron en el 2024, 15 de ellos tuvieron lugar en Cusco, haciéndola el segundo departamento con mayor incidencia de esta violencia, ¿no? Pero también tenemos otros tipos de violencia que nos tocan en el día a día, ¿no? Por ejemplo, la desaparición de mujeres, que muchas veces no se habla tanto de ella, pero que nuevamente pone a Cusco en el segundo lugar por cantidad de casos, ¿no? El año pasado, 651 casos de mujeres desaparecidas se reportaron en Cusco. Y aquí hay que tener en cuenta que más del 60% de los casos suelen ser de niñas y adolescentes. Y de acuerdo a las cifras que nos da la Policía Nacional del Perú, solo aparece el 50%. Y el problema con la desaparición de mujeres es que muchas veces está ligada a otro tipo de violencia, ¿no? Antecede, por ejemplo, un feminicidio, puede anteceder inclusive la trata de personas, pero también hechos de violencia sexual, inclusive la violación sexual en sí mismo. Y aquí también tengo otra cifra para ti, es que reportaron que 800 casos de violación sexual a niñas, adolescentes y mujeres sucedieron en la región Cusco. Y esto es un aumento de los 739 casos que se reportaron en el 2023. Sí, Que doctora Vanessa Cuentas, si me permite, en su condición de responsable de incidencias de Amnistía Internacional del Perú, con sede en Cusco, estas cifras son dramáticas. Nos colocan en el segundo lugar a nivel nacional a Cusco y ante ello están muy bien los discursos, están muy bien las ceremonias, las actividades protocolares, las marchas, en fin, pero de manera concreta, ¿qué hay que hacer? ¿Qué deben hacer las autoridades? ¿Quiénes son las autoridades que están llamadas a prevenir estos hechos lamentables? definitivamente todas las autoridades están llamadas a poder prevenir, a poder accionar, desde las autoridades locales, como por ejemplo con programas de prevención, pero también inclusive los docentes, por ejemplo, que pueden estar viendo posibles situaciones de violencia en sus estudiantes. De hecho, Amnistía Internacional está trabajando en un programa para que los docentes tengan mayor información a cómo prevenir, a cómo identificar, a cómo abordar tipos de violencia sexual en la región Cusco. Pero también lo vemos, además de autoridades locales, lo tenemos que ver en autoridades nacionales, ¿no? De hecho, el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer tendría que ser una acción a tomar, ¿no? Que pueda realmente haber un espacio, una institución pública dedicada a los derechos de la mujer y no solo a la defensa de los derechos de la mujer, pero también a la prevención y al abordaje de la violencia de género, que lamentablemente, como lo hemos visto con estas cifras, es muchísimo más frecuente de lo que nos gustaría pensar, ¿no? Bueno, también a nivel de el hogar, en las familias, debería haber una educación, porque sabemos que la educación parte de el núcleo básico de la sociedad como es la familia. En ese sentido, ¿alguna recomendación en concreto? Porque apenas nos nace una niña, aún tenemos estas actitudes un poco cavernarias de decir, yo esperaba un varoncito y me nace una mujer, incluso hay canciones sobre este tema. Lo concreto, ¿qué recomendaciones a nivel familiar, doctora Vanessa? Sí, de todas maneras todos tenemos la posibilidad de accionar con nuestras niñas y nuestros niños, definitivamente, ¿no? Tratar de que sean criados en una igualdad de condiciones, de que todas puedan participar en las labores de la casa. Esas acciones pueden generar un impacto, pero también
hablar sobre los temas, ¿no? Hablar de lo que puede significar un hecho de violencia sexual, las diferencias que pueden haber en cómo nos van tratando en ciertas situaciones, ¿no? Todo eso yo creo que es muy importante conversarlo en casa, tratar de que sea un tema también en las escuelas y que realmente las niñas y los niños, los adolescentes en general, tengan acceso a información para que así puedan prevenir e identificar posibles situaciones de violencia que puedan estar atravesando, sobre todo. Por eso también es importante temas de, por ejemplo, de educación sexual integral con un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género, ¿no? Donde todas podemos saber en qué situaciones estamos y podemos también saber a qué autoridades acudir, sobre todo, ¿no? Ya sean docentes, ya sea de la policía, ya sea el Ministerio Público o inclusive con nuestros padres o con algún adulto de confianza que nos pueda ayudar a denunciar. Muy bien, agradecidos a la abogada Vanessa Cuentas, responsable de incidencias de Amnistía Internacional del Perú, por este valioso contacto con Panorama Noticias en Radio